¿Qué tal? Muy buenos días, soy Pedro Machín y aquí comenzamos una nueva aventura en las mañanas de la televisión canaria con el estreno de Ponte al Día. Es un programa con clara vocación de servicio público en el que vamos a tratar de ofrecerles la información más cercana, la que le preocupa a usted cada día. También vamos a contar con expertos, con analistas que nos van a ayudar a entender la realidad que nos rodea. Es un formato novedoso, ya lo irán viendo, en el que no se deja a nadie atrás. Vamos a contarles lo que ocurre en las islas capitalinas, pero también en esos pequeños pueblos y ciudades del resto del archipiélago. Y además, en esta apasionante labor, en esta apasionante tarea, no voy a estar solo. Muy buenos días. Bueno, yo soy Wendy Fuentes y en este programa hablaremos no solo de actualidad, sino también de consumo, de cómo se puede ahorrar en la lista de la compra. Nos acercaremos a la ciencia desde un punto de vista más divulgativo y charlaremos con las mujeres canarias que han sido pioneras en sus puestos de trabajo. Y no solo nos centraremos en lo que ocurre aquí, en Canarias, porque, como saben, lo que pasa afuera también nos afecta, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y es que ya hoy se cumple un mes. Por ello, un equipo de este programa se ha ido a otra frontera con Ucrania, la de Rumanía, a la que ya se han llegado más de 500.000 de refugiados, pues entre terribles condiciones meteorológicas, con frío, nieve y escaso alimento, en lo que es la peor crisis humanitaria de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. En directo, en esta frontera, se encuentra el enviado especial de este programa de Ponte al Día, Vikram Jedley, al que ya saludamos y queremos que nos cuente cuál es la última hora en ese punto fronterizo. Estamos en la frontera más caliente, la frontera olvidada. Hasta aquí han llegado más de 500.000 de refugiados provenientes de Ucrania. Es la frontera olvidada, como decimos, porque no contaba con recursos hasta casi hace una semana. Ha sido gracias a la labor de todos los campamentos que han montado las ONG que están aquí y han podido hacer su labor. Ahora mismo los refugiados que han llegado hasta aquí han tenido que pasar por condiciones inhumanas. Algunos han tenido que recorrer más de 1.000 kilómetros para llegar hasta aquí, recorriendo lluvia, vendavales de nieve, temperaturas bajo cero, y han llegado aquí sanos y salvos, pero con el dolor de haber dejado a su familia detrás. Desde aquí partirán a otros puntos de Rumanía para llegar hasta Europa. Hemos estado con ellos también en Bucarest y les vamos a enseñarles un pequeño adelanto de cómo están viviendo esa situación allí, en Bucarest. Es duro ver a la gente que está sufriendo y que soy una persona súper empática, me cuesta mucho todo esto. ¿Cómo estás notando a los niños? Pues como que no entienden mucho la situación, también muy vergonzosos. I'm from the swimming and now that is zero. Our city, it's not city. This is rocket. Только. And now where are you going? A Vienna. That is ours for me and for my father. I cry every day. Volveremos con nuestro compañero para que nos traslade todo con lo que se está encontrando allí en esa frontera con Rumanía. Pero aquí en Canarias, hasta ahora, continúa el debate del estado de la nacionalidad canaria, que ha estado marcado por tres grandes sucesos: la pandemia, la crisis volcánica de la isla de La Palma y el giro en la política del Ejecutivo Central respecto al Sáhara. Vámonos hasta allí. Está nuestra compañera Nira Casanova. Nira, buenos días. ¿Tenemos alguna complicación con ese directo de nuestra compañera Nira Casanova? Que se encontraban en el Parlamento hablando de ese debate del Estado de la Nacionalidad, donde también se ha puesto sobre la mesa carreteras, infraestructuras, y nosotros estamos muy pendientes de la firma de esos acuerdos que ponen fin al conflicto judicial con respecto a las carreteras canarias, con el fin de, sobre todo, que la situación mejore, porque lo cierto es que con la reactivación de la actividad económica ha provocado la vuelta de una imagen habitual, las colas en los accesos a las grandes ciudades, y nuestro compañero Alberto Fabricio lo ha sufrido en su desplazamiento hasta la capital Gran Canaria. Alberto, buenos días.
Así es, ambas capitales canarias sufren problemas de tráfico en sus accesos, tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hemos acompañado a una vecina de Pozo Izquierdo que cada día tiene que recorrer los 40 kilómetros que separan esta localidad del sureste con la capital Gran Canaria, donde está su puesto de trabajo. Hemos vivido con ella donde se producen esos principales núcleos de congestión, cuánto tiempo se tiene que levantar antes y lo que es vivir en un constante atasco. Más información en unos minutos aquí en Ponte al Día. Gracias, Alberto. Y ahora nos gustaría que vieran estas espectaculares imágenes. Lluvias torrenciales en Málaga. Adrián Cordero, nuestro hombre del tiempo, tiene todos los detalles. Adrián. Una situación tremenda la que se está viviendo hoy en la península ibérica, sobre todo en la zona del Mediterráneo. En Málaga concretamente ya se han acumulado en las últimas 12 horas más de 130 litros por metro cuadrado y tengan mucha precaución, avísenselo a sus familiares si están en la península porque va a seguir lloviendo durante todo el día. Un temporal que de momento no llega a las islas, aunque sí que nos deja hoy un día algo revuelto, sobre todo al norte. Enseguida lo veremos la previsión para el fin de semana, veremos la borrasca que nos llega de cara al domingo y también sus rincones, sus imágenes, porque aquí en Ponte al Día queremos asomarnos a la meteorología a través de los espectadores. Y así será, estaremos muy pendientes, pero ahora de momento a lo largo de todo el programa decirles que estaremos muy pendientes de lo que pasa minuto a minuto. Por ello nos vamos hasta redacción. María Muñoz. Muy buenas tardes, pues efectivamente abrimos esta ventana de la actualidad hablando de una reunión muy importante que se va a celebrar hoy en algunos minutos a las 11:30. Gobierno se reúne con el sector de transportes. El objetivo sin duda es llegar a un acuerdo. Este diálogo se va a mantener con el Comité Nacional de Transportes por Carretera y es que el Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya comentaba que no se va a levantar de esta reunión hasta alcanzar un acuerdo. Escuchen. No podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Bueno, pues comenzamos y vamos a centrarnos ahora en ese debate del Estado de la Nacionalidad. Vamos a repasar algunos de los titulares que nos ha dejado ese debate. Ángel Víctor Torres ha centrado su discurso en la situación de nuestra comunidad, pero sin perder la atención a la difícil coyuntura internacional y sus posibles repercusiones en Canarias. Eso sí, estos son los titulares que nos dejó. Torres aseguraba que antes del Día de Canarias, antes del 30 de mayo, se van a firmar los acuerdos que ponen fin al conflicto judicial sobre el convenio de carreteras con el Estado. Un pleito que, bueno, parece resolverse tras años de disputa y que desatascará la inversión en infraestructuras de movilidad necesarias en las islas. Un presupuesto que ascendería a cerca de 600 millones de euros entre obras ejecutadas o por ejecutar. El Ejecutivo canario además espera entregar en este mismo 2022 entre 400 y 500 viviendas sociales que se encuentran acabadas o en proceso de ser finalizadas. Eso sí, su intención, decía Torres, es iniciar la construcción de vivienda nueva después de 10 años paralizada. 342 camas hospitalarias más para las islas. Es un aumento de la capacidad asistencial en hasta 3 centros. El Hospital Universitario de la Candelaria en Tenerife, el Hospital Militar Juan Carlos I de Gran Canaria y el Dr. José Molina Orosa de Lanzarote. 47 millones de euros de inversión que suponen el mayor crecimiento en número de camas según el Ejecutivo de los últimos 15 años. Ha sido el anuncio de más calado y el que más ha trascendido. Hoy mismo se va a poner fin a las restricciones referidas a la COVID en Canarias. Se va a aprobar esa finalización, decía Ángel Víctor Torres, que siguiendo todos los criterios técnicos. Es una suspensión temporal, no es el fin de la pandemia, ya que podrán volver a ser activadas si la situación epidemiológica lo requiere. Y a esta hora continúa ese debate del Estado de la Nacionalidad. Es la última jornada y allí, a las puertas del Parlamento, continúa nuestra compañera Nira Casanova. Nira, buenos días de nuevo. Sí, así es, a las 8:30 de la mañana aproximadamente comenzaban a llegar los diputados hasta este punto en el que nos encontramos, en el Parlamento de Canarias. En estos momentos los principales portavoces se encuentran defendiendo sus propuestas de resolución, unas propuestas que luego serán votadas y llevadas al boletín oficial de Canarias, aquellas que salgan elegidas. 3 días de debate en los que se han dejado titulares muy llamativos, como el que anunciaba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciando ese fin de las restricciones aquí
aquí en nuestro archipiélago. En este sentido, la oposición también ha reivindicado al grupo de gobierno las listas sanitarias y las cifras de desempleo, pero no son los únicos temas que se han abordado en este debate. También se ha hablado del conflicto del Sáhara, de la situación también de la erupción volcánica en la isla de La Palma, y en este sentido atención porque hay una inversión de 2 millones aproximadamente para una carretera entre la zona de Puerto Naos y Las Manchas. Otro de los temas que se ha abordado también es el conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto económico que podría tener en nuestro archipiélago aquí en Canarias. En este sentido, destacar también que está previsto realizar una serie de subvenciones y de ayudas para poder ayudar principalmente al sector ganadero y agrícola. Unos titulares que ha dejado bastante llamativos en estos 3 días de debate, como les indicaba, pero los más importantes han sido los que ha anunciado Ángel Víctor Torres relacionados con la pandemia. Les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. No será, señorías, el fin de la pandemia, por supuesto que no. Permaneceremos vigilantes, pero se suspenderá temporalmente y esperemos que no tengamos que volver a activarla. Para eso también las medidas que tomó el Gobierno, las circunstancias que en estos momentos tenemos de restricciones. Sin duda esa suspensión abrirá una nueva etapa de normalidad. Esos han sido los grandes anuncios del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, precisamente también esa caída de las restricciones de la COVID referentes al Gobierno de Canarias. Y para analizar todo lo que supone está ya con nosotros Amos García Rojas, que es jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor García Rojas, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y permítanme que les desee que el nuevo programa tenga una vida amplia. Seguro que va a ser así por la calidad de sus profesionales. Muchísimas gracias como siempre. Señor García Rojas, ¿qué suponen que, bueno, pues que dejen de haber restricciones respecto al COVID en Canarias? ¿Es el momento? Yo creo que sí. Lo primero que supone es partir de una base que tenemos que tener muy clara. Y es que este virus ha venido para quedarse. Este virus no se va a difuminar, no va a desaparecer por sí solo, ha venido para quedarse. Nuestra función fundamental es convertirlo en uno de los múltiples virus con los que convivimos habitualmente, y eso pasa fundamentalmente por quitarle la cara dramática, terrible que ha tenido la pandemia hasta estos momentos, que es la que ha estado vinculada a la vulnerabilidad, a los ingresos en UCI y a los fallecimientos. Y esto, afortunadamente, gracias a la vacuna, lo hemos estado consiguiendo. En estos momentos tenemos unas coberturas vacunales poblacionales en nuestro país de cerca del 92% de la población diana, es decir, una protección en la población vulnerable sólida, y esto implica que seamos conscientes de que tenemos que empezar a normalizar nuestra vida con respecto a la existencia de este virus. Eso sí, sin olvidar algo fundamental, es que seguimos en pandemia y que por lo tanto tenemos que pedir, exigir a las autoridades sanitarias que extremen las medidas de vigilancia frente al problema por si hay que revertir, esperemos que no, esta decisión, y al mismo tiempo pedirle a la ciudadanía también un cierto perfil de responsabilidad a la hora de abordar la nueva situación, sobre todo en el sentido, en el momento en que seamos vulnerables. Amos García, yo quiero ser muy clara. ¿Cree usted que los profesionales sanitarios celebrarán estas medidas? Y también preguntarle si el sistema se encuentra preparado a una posible saturación después de estas medidas. Sí, yo creo que fundamentalmente los sanitarios debemos estar contentos de ver que un impacto terrible, dramático que ha tenido una enfermedad comienza a modularse gracias a la implementación de las vacunas. Y lógicamente la saturación del sistema va a estar vinculada a esto, a la gravedad del proceso. La gravedad del proceso afortunadamente se ha conseguido ya minimizar gracias al esfuerzo colectivo de ciudadanía y de sanitarios con la vacunación, y esto hace que la posibilidad de una saturación sea muy inferior a la que teníamos en otros momentos. Aquellas imágenes dantescas, terribles, de la fila de ataúdes en el Palacio del Hielo en Madrid porque las morgues estaban colapsadas, aquellas imágenes terribles de UCI desbordadas, afortunadamente ya en este nuevo escenario no se están dando desde hace mucho tiempo, y esto es señal de que podemos ir avanzando. Señor García Rojas, a mí me gustaría preguntarle, ¿esto supone un paso hacia adelante, hacia lo que se ha denominado como nueva normalidad? Pero ¿cuándo vamos a dejar de utilizar mascarilla en el interior? Porque es algo que la población, la ciudadanía, está reclamando.
Sí, además es normal que lo reclame. Ya llevamos 2 años con la mascarilla colocada sobre nuestra cara y lógicamente no es lo habitual en lo que es el contexto de nuestra vida. Sin embargo, yo creo que la mascarilla se debe de mantener hasta que consigamos una incidencia acumulada de la enfermedad mucho más baja, que nos indique claramente que se está controlando la circulación del virus. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien la mayoría de los casos son leves o asintomáticos en estos momentos, hay que entender que si no establecemos determinados mecanismos de control sobre aquellos espacios donde más contagios se producen, que son los espacios cerrados, corremos el riesgo de que la incidencia acumulada se desborde, se desboque. ¿Y esto qué significa? Que a pesar de que la mayoría sean cuadros leves, si tenemos 10.000 casos, vamos a tener un pequeño porcentaje de casos graves y hospitalizados superior al que tendríamos si solamente convivimos con 1.000 casos leves. Bueno, nos quedamos, Amos García, con ese mensaje que ha quedado bastante claro. La pandemia no ha terminado, así que debemos seguir teniendo muchísimo cuidado. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con el debate del estado de la nacionalidad canaria. Se ha hablado mucho de infraestructuras porque siguen colas por la autopista del norte de Tenerife. Vuelve a presentarse una imagen como antes de la pandemia en una isla que tiene más de 800 coches por cada millar de habitantes. El relajamiento de las medidas y la progresiva reactivación turística continúan provocando que miles de canarios cojan su coche para ir a trabajar. Mira, Casanova ha hecho uno de esos considerados peores trayectos en hora punta en Canarias. Sí, así es. Nosotros hemos querido realizar un experimento. Nos hemos ido hasta el municipio de Puerto de la Cruz y hemos querido recorrer un total de 40 kilómetros hasta la capital, una distancia que recorren habitualmente miles de personas que residen en este momento en la zona norte de la isla de Tenerife. Un recorrido que podríamos hacer, para que se hagan una idea, aproximadamente en unos 30 minutos, pero lo hemos hecho en 32. Esto es debido principalmente a la densidad de vehículos que hay actualmente en la isla de Tenerife, cerca de 840.000 vehículos que hay censados para tan solo 1.550 kilómetros de carretera. Además, en este sentido se agrava también que en este caso la autopista, la TF5, tiene un total de 17 enlaces que se incorporarían al tronco principal. Por ello nos hemos subido con Nancy a su coche. Ella todas las mañanas sale mucho antes para poder llegar a su puesto de trabajo en Santa Cruz de Tenerife y 52 minutos es lo que hemos tardado. El tráfico trae de cabeza a los canarios. Según un estudio, Santa Cruz de Tenerife es la cuarta ciudad más congestionada de toda España. Los conductores pasan de media anualmente 48 horas al volante. Hola Nancy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Si te parece, vamos a hacer un recorrido de 40 kilómetros desde este municipio, desde Puerto de la Cruz, hasta la capital, hasta Santa Cruz de Tenerife. Y para ver cuánto tiempo tardas habitualmente, vamos a poner el cronómetro. Perfecto. Venga, pues nos vamos. Nancy, ¿normalmente cuánto tiempo tardas en llegar desde tu casa al trabajo? Pues lo normal es 1 hora, hora y cuarto, en un trayecto que es de 15 minutos. Me suelo levantar a las 5, 5 y cuarto de la mañana para salir de casa a las 6 de la mañana y entrar a las 8. ¿Madrugas un montón entonces? Pues sí. ¿Esta densidad de tráfico es habitual? Así, en este tramo sí. Si no llueve mucho, que llueve, puedes cogerla desde la Orotava. Bueno, Nancy, ahora mismo estamos a la altura del Sausal, comienza la cola, este tráfico es habitual, ¿no? Sí, aquí es lo que yo te digo, ya llegas al Sausal y ya empezamos ya a ir a primera, segunda. Y ahora, por ejemplo, que estamos parados, ¿qué es lo que haces tú en este tiempo cuando estás parado y vas sola en el coche? Pues escuchar música. ¿No ves? Mira, esto es lo que pasa todos los días y todos los que vivimos en el norte estamos ya un poco cansados. ¿Esto te está haciendo gastar más combustible? Pues sí, con toda esta subida que hay desde hace 15 días para acá, he llegado a poner 65. Acabamos de llegar ahora mismo al municipio de Tacoronte y desde el Puerto de la Cruz llevamos 27 minutos de cronómetro. Y todavía lo que nos queda para llegar a Santa Cruz.
Bueno, Nancy, pues hemos llegado a tu destino, a tu puesto de trabajo. Muchísimas gracias por enseñarnos cuánto tiempo tardas habitualmente. Pues nada, gracias a ti por acompañarme. Chao, Bueno, adiós, chao. Acabamos de llegar a Santa Cruz y hemos tardado en total 52 minutos desde el puerto de la Cruz. Pues Wendy, esto no solo está ocurriendo en Tenerife, también ocurre en Gran Canaria, eso sí, en menor medida. Esas retenciones sobre todo se producen, bueno, pues a primera hora de la mañana en los accesos a la capital Gran Canaria. Alberto Fabricio lo ha vivido en primera persona. Alberto. Pues nosotros, compañeros, también muy buenos días. Hemos recorrido los mismos 40 kilómetros que nuestra compañera Anira en Tenerife, lo hemos hecho aquí en Gran Canaria. Hemos acompañado a Almudena, una vecina de Pozo Izquierdo que cada día tiene que ir a trabajar desde esta localidad del sureste de Gran Canaria a través de la Gran Canaria 1, la vía arterial de Gran Canaria, hasta Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria. Con ella hemos podido ver en primera y sentir en primera persona dónde se producen esos núcleos de congestión de tráfico cada mañana, cuánto tiempo de antelación se tiene que levantar cada mañana y cómo vivir en un atasco permanente en hora punta en Gran Canaria. También hay que decir que la Gran Canaria 1, con respecto a la TF5 de Tenerife, tiene 3 carriles, o sea, tiene un carril más y por ello es menor esos problemas de tráfico. Para que tengan un dato del volumen de tráfico que entra por la Gran Canaria 1 hacia la capital, son 42.000 vehículos al día, según datos del Cabildo de Gran Canaria. Pero mejor que se los cuente yo, que ustedes lo vean. En Las Palmas de Gran Canaria la situación es algo mejor. Aquí los ciudadanos pierden 7 horas menos que la capital tinerfeña. Esta ciudad ocupa el número 11 de la lista. Lo hemos comprobado. Buenos días, Almudena. Buenos días, Alberto. ¿A dónde vamos a ir? Estamos a Pozo Izquierdo, nos vamos a Las Palmas y a ver el atasco que nos toca hoy. Pues si te parece, vamos a poner un cronómetro y así comprobamos cuánto tardamos. ¿Te sueles levantar antes de tiempo para poder llegar? He tenido trabajos en los que sí. O sea, ¿cuánto tiempo de antelación te levantabas en condiciones normales? Pues perfectamente 2 horas antes. Estar en continuos atascos provoca que te gastes más dinero en gasolina. Claro, por eso normalmente intento salir siempre que puedo antes, aunque tenga que hacer tiempo en Las Palmas. Porque, claro, y más ahora mismo como está el precio de la gasolina. Bueno, aquí, Alberto, es la zona de más densidad, por decirlo de alguna manera. Hay varias salidas de la ciudad de Telde y se mezclan aquí como mucho o sea, este es un punto fijo de atasco. Sí, aquí es donde suele haber más retenciones. Y bueno, esta es otra circunstancia que puede pasar, que lo agrava. En este caso a nosotros nos afecta, que es que posiblemente por la circulación haya habido algún accidente o alguna avería o algo y bueno, mira. En Gran Canaria hemos recorrido los 40 kilómetros que separan Pozo Izquierdo de Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria, un recorrido que lo haríamos normalmente en 35-40 minutos y que hoy, habiendo pillado atasco en la Gran Canaria 1, hemos tardado 55 minutos, 15 más que en condiciones normales. Bueno, pues para analizar todos esos problemas de movilidad que tenemos en las principales vías de Canarias, está ya con nosotros aquí en Ponte al Día Rufino García, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Señor García, muy buenos días. ¿Cuál es la solución para este colapso en las islas? Buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a ver, la contestación corta sería que prácticamente no tenemos solución. Lo que ocurre es que para analizar la solución hay que saber primero cuál es el diagnóstico, cuál es el problema, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, la solución pasará por actuar
sobre el verdadero fondo del problema. Ahora mismo el problema es un desequilibrio evidente entre la demanda de movilidad y la oferta de accesibilidad. Si analizamos históricamente lo que ha ocurrido es que las carreteras, en concreto las autopistas de Santa Cruz de Tenerife, se hicieron a finales o se proyectaron a finales de los años 60, se proyectaron con un año horizonte de 30 años, es decir, para los años 90, se proyectaron con una capacidad para llevar 25.000 vehículos al día y han pasado no 30 años, sino 60, y lo que tenemos son más de 100.000 vehículos, no 25.000 para los que estaban proyectados, y no se ha hecho nada en mucho tiempo. Señor García, en su opinión, ¿podrían ser los trenes una alternativa al colapso circulatorio? Los trenes son una alternativa más, que no se puede de entrada decir que no. Es decir, el tren es un medio de transporte que tiene pues un consumo energético relativamente bajo por habitante transportado, y es un medio que tanto Greenpeace como la Comunidad Económica Europea pone entre el medio de transporte más eficiente. Seguramente es el único medio de transporte que es capaz de poner en un momento determinado pues más de 30.000 personas en una hora en un punto determinado, cosa que no hacen los demás. Pero efectivamente también tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es el coste, otra la ocupación del territorio. Pero hay que analizar todo. O sea, el tren por sí mismo no soluciona los problemas. El tren tiene que estar absolutamente enlazado con otros medios de transporte. El tren hay que alimentar los intercambiadores con guaguas, con coches privados, con otros medios de transporte. Si nos trasladamos a la isla de La Palma, con carácter de emergencia, se ha aprobado una inversión de 38 millones para enlazar las localidades de Tazacorte con Puerto Naos. Es una carretera que va a surcar la lava que dejó el volcán de Cumbre Vieja. ¿Qué supone esta inversión para la movilidad y para la conexión nuevamente de esa zona de la isla de La Palma, de esas localidades? Bueno, lo que hace esta inversión es reponer infraestructuras que el volcán ha destrozado. Es decir, se están reponiendo infraestructuras, se ha hecho con cierta agilidad, pero es una inversión muy importante. Es decir, las inversiones que se hacen en obra pública tienen un alto costo y unos costes ambientales también. Efectivamente, es una solución, es una medida necesaria y que solucionará muchos de los problemas que tiene la zona de La Palma. Gracias, señor Rufino García, por haber estado con nosotros y sobre todo explicarnos y darnos alguna alternativa de lo que ocurre diariamente en Canarias, especialmente, como decía Pedro, en los accesos a la capital con esas retenciones. Nosotros continuamos con la actualidad. Sí, vamos a seguir poniendo el foco fuera de Canarias en el contexto internacional, porque ya saben que el Sáhara ha sido uno de los temas más sensibles que hemos sido protagonistas durante esta semana. María Muñoz tiene más datos sobre el asunto en nuestra redacción. María. Muy buenas tardes. Pues efectivamente la carta emitida por Pedro Sánchez al rey de Marruecos no ha llegado sin un aluvión de críticas a causa de la situación del Sáhara, y es que precisamente estas semanas, hace unos días, la misma vicepresidenta del gobierno criticaba duramente ese giro de los acontecimientos porque además, según ella comentaba, no se había contado con Podemos. Aquí en las islas, aquí en Canarias, durante el debate de la nacionalidad también hubo críticas por esa situación. Precisamente esa crítica venía de Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias, que apostillaba era un giro de los acontecimientos lamentable y miserable. Sobre esto también se anunciaba Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias. Escuchen. El presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores, y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias.
Bueno, el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, decía que bueno, que esto podría ser una de las soluciones, pero también ha tenido palabras el propio presidente del gobierno. Lo ha hecho en la tarde de ayer desde Ceuta y Melilla. Vamos a escucharle. No solamente estamos cerrando una etapa de crisis con el Reino de Marruecos, sino lo que estamos haciendo es sentar las bases para una relación reforzada con un país tan importante, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de lucha contra la inmigración, de lucha también y cooperación contra el terrorismo. Bueno, ¿y cómo está viviendo la comunidad saharaui en Canarias este giro en la política del gobierno central sobre el Sáhara? Alberto Fabricio está con un saharaui residente en Canarias. Alberto, cuéntanos. Así es, buenos días, Pedro. Como tú dices, tras 46 años de neutralidad del gobierno español en cuanto al conflicto en el Sáhara Occidental, nosotros queremos palpar, nosotros queremos sentir cómo están los saharauis que viven o que tienen vínculos con el Sáhara Occidental aquí en el archipiélago. Estamos con Bashir Ahmed. Él nació en Canarias, pero tiene vínculos familiares y muy arraigados en el Sáhara Occidental. Muy buenos días, Bashir. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está viviendo el colectivo saharaui que vive aquí en Canarias este cambio de postura del gobierno español, ahora apoyando ese proceso de autonomía que rompe con lo que proponía Naciones Unidas, un referéndum para el Sáhara Occidental? ¿Ustedes cómo lo están viviendo? Hombre, primero que creemos que el gobierno español no es nadie para decidir por nosotros, eso queda claro. Y lo estamos viviendo con indignación y sorpresa también, porque no es la primera vez que el gobierno español nos traiciona, pero de esta manera no, porque tenemos que ver que lo que ha dicho el gobierno español es reconocer la autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, o sea, reconocer la soberanía marroquí sobre un territorio que no es suyo. Es increíble porque Marruecos es un país ocupante de nuestro país, del Sáhara Occidental. Y España no es lo mismo que Nepal. Nepal puede decir que reconoce la soberanía, pero España es parte del problema y no puede abandonar a los saharauis de esta manera. Otra de las cuestiones importantes es que muchísimos saharauis tenemos la nacionalidad española. Es una falta de respeto. O sea, que yo ahora que vivo en Canarias y que tengo un DNI español, mañana un marroquí, el gobierno marroquí me considera como un marroquí. Es una aberración. Y después podemos hablar de que llevamos un mes hablando de la legalidad internacional, de la justicia, de los derechos humanos, para los ucranianos, pero para los saharauis no. Y además, desde aquí, desde Canarias, no es lo mismo que desde cualquier otra parte de España. Canarias es especial para los saharauis y el Sáhara es especial para los canarios. Tenemos una convivencia de muchísimos años de historia y no podemos tirarla a la basura porque al señor Sánchez se le haya ocurrido hacer chanchullos con Marruecos, que no sabemos lo que va a ganar España, porque lo único que sabemos es que a partir de hoy el rey de Marruecos cree que el Sáhara es marroquí, porque una de las partes implicadas, que es España, que fue quien firmó el acuerdo tripartito de Madrid, le ha entregado ese territorio. Cuidado, aunque dicen que somos repetitivos en esta frase, España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. Por lo tanto, España está entregando el Sáhara Occidental y es lo mismo que si estuviera entregando cualquier provincia española y entregando a ciudadanos españoles. Porque se habla mucho de política, pero no se habla de la gente, de los que viven en los campamentos de refugiados, la gente que en los territorios ocupados cada día son torturados. Podemos hablar aquí del caso de Sultana Jaya, más de 1 año y medio secuestrada en su casa, ha sido violada, vejada, etcétera, etcétera. No puede ser, es hipocresía, pura hipocresía, y nos duele muchísimo que sea España quien lo haya hecho. Bashir, tú tienes vínculos con el Sáhara Occidental. Familia, ¿qué te cuentan ellos? ¿Cómo lo están viviendo? Queremos saber qué es lo que te cuentan ellos y también los saharauis de aquí. Sí. Es que primero que nos ha cogido muy de sorpresa, porque nosotros siempre hemos visto los vaivenes del gobierno español, lo hemos visto. Aquí no hay ni derecha ni izquierda, es el gobierno español y como siempre habla que esto es una cuestión de Estado, pues ellos hacen lo que les parece normal. Ahora, yo tengo hermanos en los territorios ocupados
Y me dice, siempre me llama para decirme qué está pasando, qué puede ocurrir si Marruecos, aún sin España reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio, los marroquíes, el gobierno marroquí, torturaba, encarcelaba, etcétera, etcétera, no respetaba los derechos de los saharauis. ¿Qué puede suceder a partir de este momento? Porque Marruecos cree que el Sáhara va a ser suyo y que España lo respalda. Y estas cuestiones que dice el señor Sánchez de la integridad territorial, la única integridad territorial que existe y que Marruecos va a respetar es lo que ha dicho España, que el Sáhara es marroquí, porque Ceuta, Melilla, Canarias, todo esto lo va a seguir utilizando, vamos a tener pateras aquí, nos van a meter droga, todas estas cuestiones van a seguir Marruecos. España ha caído en la trampa marroquí y Marruecos es un país que no hay que fiarse de ellos. Y esa es la jugada que ha hecho Marruecos desde el año 1975. España cometió el error de firmar el acuerdo tripartito, abandonar a una población que era española, y Marruecos va a jugar con eso. Por mucho que España firme, porque también tenemos que pensar que no sabemos lo que ha firmado. Sabemos que ha reconocido todo esto, pero España, ¿qué gana? Que Marruecos no siga reivindicando Ceuta y Melilla, lo va a seguir. Yo pongo un ejemplo que digo, bueno, hay un monstruo, tú tienes 3 hijos, el monstruo se quiere comer a uno de tus hijos, se lo das para que te deje tranquilo, pero cuando tenga hambre va a pedirte a otro de tus hijos para comérselo. Y esa es la cuestión, no nos engañemos. Y la cuestión, si hay derechos humanos, hay derechos para todo el mundo, para los ucranianos, para los rusos, para los latinoamericanos, pero también para los saharauis. Pues muchísimas gracias, Bashir Ahmed, como hemos dicho, un saharaui o canario también que tiene muchísimos vínculos con el Sáhara Occidental. Hemos conocido ese sentir de la población saharaui aquí en Canarias. Gracias a Alberto y gracias también a Bashir. Bueno, pues para poner en contexto un poco esta situación que cuenta con 3 actores, España, Marruecos y el Sáhara, y todo ello con repercusiones muy directas sobre Canarias, creo que podemos saludar ya en directo aquí en Ponte al Día a Domingo Gari Monllor, que es profesor titular de Historia Social y Política de la Universidad de La Laguna. Señor Gari Monllor, ¿qué repercusiones más directas hay sobre Canarias respecto, bueno, pues a esta pequeña crisis diplomática que se tiene entre España y Marruecos? Hola, muy buenos días. Bueno, digamos que una repercusión directa sobre Canarias tendríamos que todavía esperar a ver si de alguna manera esto puede modificar algunos aspectos, digamos, económicos, etcétera. Yo creo que sobre Canarias la incidencia, al menos de forma inmediata, no se va a dar, ¿me entiendes? Esto es una cuestión que atañe más bien a las relaciones en todo el norte de África, y lo que sí puede tener es consecuencias sobre las relaciones que España puede tener con, por ejemplo, Argelia, ¿no?, que es un actor fundamental en la zona, que es el apoyo principal del Polisario y de los saharauis, y que además es el que surte de manera principal el gas hacia la península, ¿no? Creo que por ahí sí podría haber un nivel de desentendimiento, de conflictividad mayor, ¿no? Pero en torno a Canarias, sinceramente, no veo yo que pueda haber mayor. Vamos a seguir manejando el asunto migratorio, vamos a seguir afrontando las crisis cuando el gobierno de Marruecos o cuando el monarca marroquí lo considere necesario, porque estos son llaves de presión que suele utilizar en este caso Mohamed VI para digamos, sentarse en la mesa de negociación con España y con la Unión Europea de cara a mejorar la posición marroquí en asuntos económicos y también en el asunto del Sáhara, ¿no? Y ahora hemos visto que ha logrado que el gobierno español le dé el respaldo a su posición contra Naciones Unidas. ¿Esto podríamos calificarlo como una victoria de la diplomacia marroquí? Sí, sin duda, una victoria de la diplomacia marroquí, y a mí lo que me extraña es que el gobierno español pueda dar carta de naturaleza a ese tipo de promesas de contención sobre las apetencias expansionistas de Marruecos, por ejemplo, sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, cuando vemos que hace ya
5 décadas que Marruecos juega con ese escenario, apretando las tuercas o aflojándola en función de sus intereses. Digamos que no es garantía de ningún tipo, se haya firmado lo que se haya firmado, estén los documentos que estén, porque hemos visto que hay toda una trayectoria, tanto durante el periodo de Hassan II como luego posteriormente de su hijo y heredero Mohamed VI, de que la diplomacia marroquí tiene una hoja de ruta clara y somete, digamos, a sus relaciones con los países con los que tiene acuerdos, en este caso España, en función de los intereses que su Estado tenga en cada momento, ¿no? Digamos que hace lo que tenía que hacer España. Pues, señor Gary Monllor, una última pregunta. ¿Qué movimientos podemos esperar a partir de ahora? Desde el gobierno de Sánchez aseguran que esta es la única solución, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Porque, por ejemplo, Argelia se mostraba desde un principio, bueno, pues bastante indignado con ese giro de la política española frente al Sáhara. Claro, podemos esperar reacciones de los actores en la zona, ¿no? Para empezar, Naciones Unidas le ha remarcado al gobierno español que la solución pasa por respetar los acuerdos alcanzados en torno a la propuesta de Naciones Unidas, que implica el reconocimiento, la negociación entre las partes y el reconocimiento de la autodeterminación para que los saharauis puedan manifestarse, ¿no? En segundo lugar, el Congreso norteamericano, la semana pasada creo que fue, o hace pocos días, ha remarcado que Estados Unidos respalda la posición de Naciones Unidas. Los chinos han dicho también, el gobierno chino, que respalda la posición de Naciones Unidas. Por supuesto, Argelia también se ha manifestado en esta misma línea, ¿no? Es decir, creo que la posición del gobierno español en la arena internacional no ha logrado, al menos de momento, concitar el respaldo de los principales actores internacionales, y luego, desde el punto de vista interno, pues la maniobra ha sido, digamos, llevada a cabo sin primero informar a sus socios de gobierno, sin informar a sus socios parlamentarios. Ha sido como una decisión tomada por la presidencia del gobierno, de un gobierno que está en minoría, que no tiene, que depende de los apoyos parlamentarios, en contra de, digamos, un amplio número de opiniones políticas que no respaldan este cambio de actitud de España, ¿no? Yo sí quiero recalcar una cosa que me parece interesante, porque podríamos caer en la tentación de entender que Sánchez está inaugurando un nuevo escenario. Y yo diría que, bueno, digamos que desde el punto de vista formal, la carta es un reconocimiento a un hecho que España ya viene ejecutando desde el propio año 75 de los acuerdos tripartitos. La posición española, desde antes de la entrega del Sáhara, era favorable a la entrega a Marruecos, manifestado por el entonces príncipe Juan Carlos, por los últimos gobiernos franquistas, refrendado en los primeros gobiernos de la democracia y vuelto a refrendar con los gobiernos socialistas de los años 80, 90, luego con los del PP, etc. Quiero decir que España apostó desde el principio por entregar el Sáhara de manera real y con apoyo militar y económico a Marruecos, Pero el cambio que se ha dado ahora es que, si bien hasta entonces España reconocía que eran Naciones Unidas donde tenía que solventarse la problemática, ahora de manera, digamos, unilateral se suma del lado de Marruecos. Esta es la novedad, ¿no? Digamos que haga desde el punto de vista formal lo que ya venía haciendo desde el punto de vista real, que tiene su importancia la diplomacia, esto de las formalidades. Desde luego estaremos muy pendientes de cualquier movimiento de esos actores que están participando en esa nueva crisis sobre el Sáhara Occidental. Domingo Gary Monllor, profesor titular de Historia y Política de la Universidad de La Laguna, gracias por aportarnos ese contexto aquí en Ponte al Día. Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Bueno, y nosotros no dejamos la actualidad internacional que sigue marcada por esa invasión de Rusia a Ucrania y que deja un reguero de dramas personales y que ya cumple un mes, como decíamos al comienzo de este programa. La situación de la guerra ha provocado un éxodo de refugiados que supera ya el 500.000 de personas. Miles de ellas ya han llegado a Rumanía, un país que se encuentra en una situación límite y que trata pues de darles una acogida digna. Allí, en esta frontera, se encuentra nuestro compañero Vikram Jedley. Ahora mismo son nuestros ojos en ese punto fronterizo, nuestra mirada. Compañero. Hasta aquí llegan los refugiados y lo primero que hacen es encontrarse con todos los voluntarios que se reúnen aquí para darle esa primera asistencia psicológica y ver cuáles son las necesidades especiales que tienen. En función de eso, si necesitan traductor, si necesitan un psicólogo, pues lo van derivando a todas estas casetas que hay. Pero aquí tenemos muy cerca de nosotros la de la comida. En función de esta, de lo que necesiten, pues podrán comer, pues ya sea tallarines, vemos que tienen también manzana. Es la hora de comer aquí en Rumanía y aquí se están agolpando no solo los refugiados, sino también los voluntarios que están levantando este campamento que ha sido totalmente abandonado por las autoridades comunitarias. En directo, como decíamos, en ese punto fronterizo. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero nada, en unos minutos volvemos con más información. Hasta ahora. Estamos ya al filo del mediodía en este primer día, en este estreno de Ponte al Día. Y Wendy, ahora es momento para una de las secciones que más, yo por lo menos estaba esperando con más ganas, de verdad. Y qué rápido se nos ha pasado ya este primer bloque del programa. Como decía, que sé que se tiene ganas. En este programa también tendremos sección de Tiempo al Tiempo, donde contaremos con expertos en divulgación ambiental. De una manera didáctica, amena, vamos a hablar nosotros pues de la salud de nuestros espacios naturales y ojo, porque ustedes también van a tener un papel bastante importante, pero ¿quién lleva la voz cantante en esta sección del Tiempo al Tiempo? Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, Wendy, lo intentaremos, llevar la voz cantante, lo intentaremos. Primera pregunta y además te lo voy a poner difícil, ¿con qué rincón de Canarias te quedaría? Ya si empezamos así ya me lo estás poniendo imposible ya, nada más empezar, Wendy, sería imposible quedarse con un solo rincón, pero lo que sí que te puedo adelantar es que vamos a ver muchos rincones de nuestros telespectadores para que me enseñen a mí, que soy peninsular, a ver a dónde me voy el fin de semana. Nos encargaremos de eso. Oye, Adrián, tremendo temporal en la península, pero de momento aquí en Canarias nosotros nos mantenemos al margen. Nos mantenemos al margen, Wendy, pero sí que es verdad que nos mantenemos al margen de momento, porque ya quiero anunciar que el próximo fin de semana va a llegar un temporal importante a las islas, sobre todo a partir de la jornada del domingo. Pero de momento, como decimos, al margen. De hecho, Wendy, si te parece, lo vemos en primer lugar con las imágenes en directo que tenemos de diferentes puntos de las islas. Por ejemplo, empezamos en Gran Canaria, concretamente ahí estamos en la playa de Hombre. Fíjate cómo se ha despejado el cielo. Todavía por la mañana tenían un poquito de nubosidad, pero se van abriendo claros. Esta va a ser la tónica a lo largo del día. Cada día vamos a ir viendo algo más de sol a lo largo de esta jornada. Un sol que también luce, por ejemplo, en Fuerteventura. Lo podemos ver a continuación. Fíjate qué imagen desde Costa Calma. Adrián, yo creo que nos va a poner los dientes largos a nosotros, los que estamos trabajando con estas imágenes. Sí, la verdad que sí. Lo que le da ganas de estar ahí. Bueno, ya un día te traeré algunas un poco más revueltas que también tenemos aquí en Canarias nuestros buenos temporales. Ya lo saben ustedes. Bueno, además, en esta sección de Tiempo al Tiempo vamos a hablar de ventanas afortunadas. Cuéntanos. Sí, mira, esta es una de las secciones que más me gustan, te lo reconozco, me gustan todas, pero estas ventanas, porque a mí me llamó mucho la atención cuando llegué cómo realmente hay gente que tiene vistas absolutamente maravillosas desde sus balcones, desde sus ventanas, y por eso les hemos pedido a los telespectadores que nos las muestren cada mañana. Y hoy empezamos en una ventana de un amigo que no ha podido resistirse, Wendy, y se ha bajado directamente a la playa. Yo le dije, enséñame la playa de las Canteras desde tu ventana. Pues y me ha dicho, mejor que me bajo para allá. Vamos a ver la primera ventana. Buenos días para Ponte al Día, aquí desde la orilla de las Canteras. Aquí está la escuela de surfing, Futuro Surfero. Suena el viento del norte y suena la marea aquí en las Canteras hoy. Día plenamente primaveral y creo que irán mejorando las condiciones a lo largo de la jornada. Al fondo los volcanes de la Isleta, nuestros iconos.
Qué estampa. Y además el mar está en calma, ¿no? Hoy está muy tranquilito. Maravilloso. Hoy está muy tranquilito. Nada que ver con lo que va a suceder el fin de semana, ¿eh? Bueno, lo estás ahí cebando, ¿no? Nosotros vamos a pedir que pasará el fin de semana. Pero vamos por partes, Adrián. Porque ya sea a 5 minutos de casa, en la ventana de nuestra vivienda, como veíamos en la playa de las Canteras, hay rincones aquí. Hay rincones para aburrir. Que vamos a enseñarle. Claro, me lo preguntabas al principio, ¿cuál es tu rincón favorito? Digo, bueno, pues qué mejor que me lo cuenten los telespectadores. Esta sección, el rinconcito, mi rinconcito, sobre todo lo que buscamos es que los telespectadores nos den ese punto de vista de un sitio que para ellos sea especial, ya no solo porque sea un espacio natural, que aquí en las islas tenemos desde luego para aburrir, sino porque les transmita algo especial, tenga algo singular y sobre todo les sirva para que se relajen, para que desconecten. Y el primer rinconcito de hoy, Wendy, nos vamos a ir hasta Puerto de la Cruz. Es el rinconcito de Abel Llorente y yo personalmente me he quedado fascinado. Me encuentro en la costa norte de Tenerife, muy cerca del Puerto de la Cruz, para enseñaros este rinconcito tan espectacular, donde la lava y el mar se juntaron hace miles de años, dando origen a estas curiosas formaciones basálticas. Las altas temperaturas con las que llegó la lava hasta el mar y su rápido enfriamiento dio origen a estos peculiares hexágonos, que nos recuerdan a una especie de calzada con baldosas. Como podéis ver, el mar choca con fuerza contra las piedras y se produce un contraste entre la espuma blanca y el negro del basalto. Un lugar para contemplar en estos días la fuerza de la naturaleza y a su vez poder desconectar de la rutina un ratito, y que sin duda a nadie estas vistas le dejará indiferente. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Wendy, ese primer rinconcito? Unas ganas de pasear por la costa del Puerto de la Cruz, toda esa zona de Punta Brava, que además te llevaré un día. Venga, te voy a llevar un día. Yo acepto la invitación, por supuesto que sí, Wendy. Bueno, nada que ver, y te lo comentaba antes, con el duro temporal que están viviendo en la península, especialmente creo que veíamos imágenes también de Málaga, también zona del Mediterráneo. Es la zona más afectada hoy, sobre todo Málaga dentro del Mediterráneo, también la Comunidad Valenciana, pero hoy sobre todo Málaga. Muchísima lluvia, cantidad de lluvia torrencial la que está cayendo y de hecho las imágenes que van a ver a continuación son absolutamente espectaculares. Hablamos de cantidades de lluvia que, por ejemplo, en algunos casos, Wendy, han llegado a superar los 130 litros por metro cuadrado. Y esto los telespectadores lo saben muy bien, es algo muy parecido a lo que sucede aquí en las islas. Llueve mucho. De forma torrencial muy fuerte, exactamente, claro. Muy poquito rato y se producen estas complicaciones. Por cierto, que si tienen familiares en la península, adviértanles de que todavía durante todo el día de hoy y también parte del día de mañana vamos a seguir hablando de lluvias muy fuertes en esa zona del Mediterráneo, por lo tanto habrá que tengan muchísima precaución, porque claro, aquí en Canarias, como decía, sí es cierto que hay muchas veces que llueve en poco tiempo, mucha cantidad, se colapsa. Exactamente. Todo. Espero que no pase. Esperemos que no. Hemos visto playas aquí, hemos visto ventanas, hemos visto rincones, pero vamos a escalar un poco, vámonos a ir a la cumbre. Más arriba todavía. Hasta la cumbre, que no son bajas las cumbres de las islas, ¿eh? Madre mía, vaya montañas que tenemos y a veces nos olvidamos un poquito de ellas, que a veces pensamos, bueno, Canarias es sol, es playa y es montaña. Y entonces yo he querido que también los telespectadores y colaboradores en este caso, pues se asomen precisamente a esa cumbre, en este caso, por ejemplo, a la cumbre del Roque de los Muchachos, para mostrarnos ese punto de vista tan singular. Y fíjense, porque por ejemplo, en el caso de hoy, en el Roque de los Muchachos, como nos ha pasado este frente en los últimos días, la imagen, Wendy, es absolutamente espectacular. Nos la trae nuestro colaborador Moisés. En el Roque de los Muchachos, a 2.426 metros de altura, en la isla de La Palma, el invierno no se quiere ir de aquí. ¡Ay, qué fresquito y qué estampa tan invernal! Bueno, yo fresquito, Wendy, yo diría que ahí hacía un frío que no veas, ¿eh? Es bastante. Oye, bueno, cuando comenzamos nosotros a presentar esta sección de Tiempo al Tiempo, yo les decía que ustedes iban a ser partícipes y de una forma muy directa. ¿Por qué?
porque queremos, Adrián, que nos envíen ventanas, rincones y estampas de Canarias. Todo lo que hemos visto hoy, Sí. Wendy, a través del número de teléfono de WhatsApp 683-63-61-82. Pueden enviarnos lo que quieran, lo que les apetezca, sus ventanas, sus rincones, sus fotografías, porque aquí en Ponte al Día, tiempo al tiempo, lo hacen ustedes. Tenemos que aprendernos el teléfono de memoria, ¿eh? Sí, bueno. Antonio, el director, se lo vamos a decir. Nos lo vamos a aprender, A ver. seguro. El primer día hoy no lo pueden perdonar. Yo casi no me lo sé ni el mío, Wendy. O sea que a mí no me comprometo a eso. Bueno, y ahora sí llegamos, que nos has estado tentando un poco para conocer cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Vamos a conocerla, Wendy, de primera mano. En principio hoy de momento un tiempo bastante tranquilo. Sí que es verdad que seguimos bajo la influencia de ese viento de norte, sobre todo en las islas más montañosas, que nos está dejando un tiempo algo revuelto, algo nuboso. Insistimos, nada que ver con lo que está sucediendo en la península. Empezamos por las islas occidentales y, como suele ser habitual, la nube algo más agarrada en la isla más montañosa, es decir, en La Palma y en Tenerife. Por ahí todavía esta tarde algunos chubascos, aunque seguramente con tendencia a desaparecer. Mucho sol hacia el suroeste, en el Hierro, y tampoco esperamos especialmente precipitación esta tarde en La Gomera, con unas temperaturas que se mantienen sin demasiados cambios, en torno a 20 grados, 21, pero eso sí, en Valverde un poquito más bajas. Esto en cuanto a las islas orientales. Vamos ahora a la otra provincia, las islas occidentales. Por allí también una situación muy similar, más agarrada a la nube en Gran Canaria. Por ahí esta tarde todavía alguna gota, aunque seguramente menos intensa que la de la mañana. De hecho, ya veíamos en las imágenes como, por ejemplo, en la playa de las Canteras se había despejado muchísimo el cielo. Cielo muy despejado, también el que veíamos en Fuerteventura, y así va a continuar durante prácticamente toda la jornada. Y en Lanzarote sí, alguna nube más que empuja esa borrasca que tenemos sobre la península. Llega alguna nube al norte de Canarias, pero lo cierto es que es muy poco probable que dejen lluvia, y con temperaturas que tampoco cambian mucho en esta zona. Se mantienen cortitas, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, donde todavía el cielo está algo tapado, pero ya suben hasta los 22 grados en Arrecife. Esto, recuerden, es para lo que queda de día, Wendy, Pedro, pero después ya les avanzó lo que viene para el fin de semana, que son palabras mayores. Gracias, Adrián. Vamos a tomar nota para el fin de semana. Luego te vemos, y a ustedes les emplazo a en unos minutos conocer de cerca, bueno, pues los testimonios con los que se está encontrando nuestro enviado especial a la frontera de Rumanía con Ucrania. Allí está conociendo de cerca muchos testimonios de ucranianos que han tenido que huir con lo opuesto después del inicio de ese conflicto. Les aseguro que son testimonios que ponen los pelos de punta. Es duro ver a la gente que está sufriendo, y que soy una persona súper empática, me cuesta mucho todo esto. ¿Cómo estás notando a los niños? Pues como que no entienden mucho la situación, también muy vergonzosos. I'm from the swimming, and now that is zero. Our city, it's not city. This is rockets. Только. And now where are you going? Vienna. That is ours for me and for my father. I cry every day. Y ya estamos de vuelta, 12 y 16 minutos de este mediodía en este primer programa. Seguimos en directo en Ponte al Día, Pedro. Wendy, imagínate, vamos a ponernos en situaciones complicadas, pero vamos a ponernos en situación que tú acudes, por ejemplo, con tu hija a cualquier recado habitual, como podría ser ir al dentista. Sí, que vas con lo opuesto y que en el camino empieza el cielo a tornarse gris, se empiezan a escuchar explosiones, gritos, carreras, y que la única vía de escape es salir corriendo, básicamente, pues con lo opuesto. Y eso es lo que está ocurriendo pues a miles de ucranianos. Una de sus vías de escape, como digo, es la frontera con Rumanía. Y allí, siendo testigo de todo ello, está nuestro compañero Vikram Jetley. Vikram, descríbenos un poco en qué situación están llegando esos ucranianos, esos refugiados. La ayuda, el acompañamiento es más necesario que nunca, ¿no? Como voluntaria. Bueno, Melinda, ¿qué hace una chicharrera como tú aquí? Hola, en primer lugar soy psicóloga de emergencias y pertenezco al GIPEC, que es el grupo de psicología de intervención en desastres y emergencias, y estoy aquí como psicóloga de emergencias internacional, trabajando con voluntarios y con niños también y con los refugiados. ¿Cuál es tu labor aquí exactamente?
Estoy trabajando, como te estaba diciendo, con los dos vertientes, con los refugiados que llegan, que mayoritariamente son niños y mujeres, y también con los voluntarios que los atienden. Estoy haciendo apoyo psicológico también a ellos. Los niños, por ejemplo, ¿cuál es el trauma más grande que te están contando? Los niños vienen bastante asustados porque han vivido muchísimos bombardeos, han estado en los búnkeres mucho tiempo y han visto muchos destellos de luz. Entonces vienen bastante asustados, no quieren hablar y se ve que necesitan ese espacio para tranquilizarse y para sentirse seguros. ¿Y cuál es la terapia que haces con ellos? Principalmente estoy haciendo arte terapia, estamos dibujando las vivencias que tienen para normalizar todas esas emociones y todas las vivencias con que cruzan la frontera. Pues muchísimas gracias, Melinda. Esta es la labor excelente que está haciendo una chicharrera aquí en el frente y en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Gracias, Vikram, como siempre, por trasladarnos esa mirada, lo que está pasando en ese punto fronterizo tan importante y donde ahora mismo lo que nos importa es que tengan pues una acogida digna y que tengan alimento y sobre todo que se puedan respaldar de ese apoyo, frío. ¿no? Ese acompañamiento. Lo seguiremos viendo con nuestro compañero Vikram Jetley, pero aquí no perdemos el ritmo, no perdemos el pulso de la actualidad y volvemos a nuestro punto de redacción con María Muñoz. María, adelante. Buenas tardes. Bueno, pues recojo la situación de Vikram y también seguimos hablando de esta invasión rusa a este país. Y es que la tensión entre Rusia y países europeos y Estados Unidos sigue tensándose. De hecho, ahora una especie de guerra de energías. Ayer el presidente Vladimir Putin anunciaba que para esos países inamistosos van a tener que pagar el gas en rublo y no en su moneda original. Un pulso más de este país que sigue invadiendo Ucrania y que de hecho hoy se cumple ya un mes. Este jueves, por cierto, este jueves 24 se celebra la reunión en Bruselas de los principales líderes de la OTAN. El objetivo es mantenerse unidos frente a Vladimir Putin y también lanzan un mensaje muy importante y es que las armas químicas no se van a tolerar en Ucrania. Bueno, pues gracias, María. Seguimos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana. Y ahora, Wendy, llega pues un momento bastante esperado en este programa, una sección con nombre propio, además. Pues sí, además, te voy a abandonar otra vez, Pedro. Bueno, porque... no me lo voy a tomar mal, que es el primer día. Volveré. Llegados a este punto del programa, vamos a acercarles a mujeres que han abierto camino al resto. Hablamos de mujeres avanzadas a su época y se las presentaremos con la sección pioneras. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién fue la primera mujer en dirigir una tertulia política de radio? Ana Monzón tiene la respuesta y nos va a presentar ya a nuestra primera pionera. Buenos días. Hola, Wendy, buenos días. Lali Sánchez. Lali es historia de la radio. Vamos a hablar con mujeres, Wendy, en esta sección que han abierto camino, que han aprendido de las mujeres que les han precedido y que nos han abierto camino a nosotras. Lali Sánchez ha abierto camino en la información, ha abierto camino a las mujeres porque las mujeres, estamos hablando de los años 60, trabajaban en aquella época, pero eran muy pocas, era un papel residual. Y Lali Sánchez abre camino a las mujeres, abre camino a la información en Canarias y a nivel nacional, y todo eso porque tiene una característica y es que Lali es rebelde. Si te parece, vamos a ver un pequeño resumen de su vida y seguimos hablando. Lo vemos, claro. Como en la radio, así comenzó esta entrevista con Lali Sánchez, mujer pionera en Canarias en información de actualidad, rebelde y amable. Le brillan los ojos y eso siempre se le notó cuando la escuchábamos en la emisora. Lali, año 1966 empiezas a trabajar. No es normal que una mujer trabaje en esa época de Franco. ¿Con qué dificultades te encuentras? Bueno, sí es normal que trabajásemos en los medios, lo único que para hacer boberías. Para hacer anuncios por palabra, para hacer discos dedicados, para hacer programas concursos. Cuando empieza un poco la transición, o antes de la transición, cuando ya Franco empieza a ponerse pachucho, 73 y tal, es cuando se empieza a abrir un poco y puede hacer programas, no información, porque estaba prohibida, estaba el parte de Radio Nacional y punto. Pero sí programas más profesionales, más sociales. La primera que empezó a hacer tertulias radiofónicas, al menos en la isla de Gran Canaria, yo no sé en el resto de las islas, fui yo. Eres pionera también en hacer información política y económica. Afortunadamente estaba en una empresa periodística y entonces yo hacía los programas, fui redactora jefe de Radio Canarias. En alguna ocasión
me llamaron al orden por hacer alguna entrevista inadecuada y yo pues dije al director de la radio, que era periodista de la prensa escrita, le dije, mira, yo no me autocensuro. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de tus compañeros hombres que una mujer empiece a hacer información importante en política y en economía? O sea, yo nunca tuve problemas, por ser mujer, pero yo siempre ponía una pantalla y de aquí tú no pasas. Sí, estábamos subestimados, pero había que luchar por conseguir que el medio, porque no solo era la mujer, era el medio radio, y la mujer en la radio tuviera el papel que tenía que tener. Lali, te retiras muy joven, ¿por qué? En el año 2003 me detectan un cáncer de pulmón. Yo tenía 56 años. Y bueno, estuve 2 meses muy mal, fatal, encamada y tal. Y claro, cuando me recuperé, como teníamos Onda Real de Las Palmas, mi marido y yo, que éramos socios mayoritarios de la emisora, pensé, oye Juan, vamos no se sabe cuánto voy a vivir, no se sabe cuánto tal, y lo que Dios me dé de vida, vamos a disfrutarlo. Yo no quiero vivir con estrés, con el estrés de estar en la radio, con el estrés de todo. ¿Cómo despedirías esta retransmisión? Podría decir que hasta aquí hemos llegado con el programa Ponte al Día. Ya saben ustedes que cada semana vamos a estar aquí para que las mujeres que hayan aportado algo a la sociedad canaria tengan su ventana. Ya ves. Bueno, sí. Qué historia. Es decir, para nosotros es un orgullo que puedas estar con nosotros y sobre todo, Lali, que hayas hecho camino. Yo quería preguntarte, porque hay un momento de la entrevista en la que comentas que siempre ponías como una ventana, ¿no? Como una coraza. ¿Llegaste a tener que demostrar el doble que los hombres para poder darte tu lugar en el medio de comunicación? Siempre. Pero eso ocurre ahora también, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta... Por el hecho de ser mujer. Sí, por el hecho de ser mujer tenemos que demostrar que sabemos lo mismo, al menos lo mismo. Al hombre nunca se le pide cuáles son sus capacidades. La mujer siempre tiene que demostrarlo. Todavía hay camino por andar. Se han dado mucho camino, pero todavía hay mucho camino por andar. Siempre al hombre se le da por hecho de que está capacitado para hacer cosas, sobre todo cuando son cosas muy profesionalizadas, por ejemplo, político. ¿Cuántas políticas hay? Ahora sí, afortunadamente, porque como tiene que haber un equilibrio, pero ¿cuántas presidentas de gobierno hay? No hay. Lamentablemente queremos. Sí, no hemos visto, claro. Y empiezas a ver con el Parlamento. Bueno, aquí, por ejemplo, en Canarias, mira el hemiciclo, cuentan las mujeres. Pero o sea, siempre tienes que demostrarlo, ¿no? Y siempre, afortunadamente, se ha avanzado muchísimo. Pero queda Pero camino, como decía. nos queda bastante. Y cuando te digo que ponía una pantalla, y que la sigo poniendo, es por ser el hecho de ser mujer, tú de aquí no pasas. O sea, no me vas a atropellar por ser mujer. No vas, y siempre es esa pantalla de decir, oye, cuidadito, que yo de esto también sé. Y no tengo que demostrártelo ni a ti ni a nadie. Simplemente cuando esté ejerciendo mi profesión, será el oyente, en este caso, porque mi profesión fue fundamentalmente la radio, el oyente quien juzgue, no tú. Hay una guerra, estamos de actualidad y vamos a aprovechar, Lali, que te tenemos aquí porque el papel de la mujer es especialmente vulnerable en esas situaciones. Bueno, el papel de la mujer ya lo estamos viendo, ¿no? Con lo que pasa en Ucrania, que son las mujeres las que tienen que emigrar de su país, dejarlo todo, estar con los niños. Son las mujeres fundamentalmente las que tienen que hacerse cargo y llevar sobre sus espaldas el peso de la familia que lleva consigo, con el dolor de dejar a los hombres en el país en que está. Y las mujeres siempre han sido fundamentales, y en lo que es en la profesión, las reporteras de guerra, porque también hay que decir
que antes no se les llamaba reporteros ni periodistas gráficos, sino simplemente el fotógrafo y el cámara. Bueno, el cámara después porque la televisión fue mucho más tarde. Y normalmente en la guerra, también en la profesión, las mujeres son reporteras gráficas, más que periodistas de prensa. También las hay, ¿no? Y afortunadamente cada vez más, y afortunadamente hay más corresponsales de guerra, pero lo que es la guerra en sí, los corresponsales de guerra en sí, siguen siendo mayoritariamente hombres. Y lo que está pasando en Ucrania, la verdad es una desgracia lo que nos pasa a todos, porque mi generación ha sido una generación que ha vivido, pues mira, una posguerra, y además en las islas, que fue muy dura, con mucha pobreza en todos los sentidos. Hemos vivido el cambio de la democracia, el cambio de la dictadura, con una transición bastante convulsa, porque hubo una junta democrática donde afortunadamente se pusieron de acuerdo, porque habían políticos que querían que no fuera la continuidad de Juan Carlos I, y querían que se proclamara una república. Al final, o sea, todo se claro, repite. y al final, en su postura, pues empatiza con todas esas personas, sobre todo esas mujeres que tienen que salir huyendo de Ucrania con ese afán de protección de sus hijos y de seguir luchando. Sí, al final empatiza, y más en su caso, que ha contado tantas historias a lo largo de su trayectoria. Sí, es que ellas son las que se echan a las espaldas a la familia. O sea, el llevarse a la familia, a sus hijos, a sus personas mayores, por una parte, y luego el estar con la preocupación de sus familiares y sus hombres que se quedan en Ucrania. Y lo que me parece absolutamente impensable, vamos, hace unos años jamás podía pensar que yo podría vivir en el siglo que estamos, una guerra de estas características con un ser tan autoritario, tan inhumano, tan insensible, y que creo que debe haber un mayor compromiso de la comunidad internacional con lo que está pasando en Ucrania, porque puede pasar en cualquier otro país de la Unión Europea e incluso en Estados Unidos. Tuvieron un atentado. Hay un aspecto, Wendy, importante, porque antes hablábamos de que las mujeres tenían un papel residual en los medios de comunicación, pero a mí me gustaría resaltar de que eras consciente de ello, de que no querías estar en esa posición, y te abre camino tu cualidad de rebelde. Sí, bueno, en plena dictadura, en Radio Las Palmas, que era donde yo trabajaba, en ese momento, te estoy hablando del año 73, convocamos una huelga. Convoqué una huelga. Sí, porque antes todo estaba censurado, por supuesto. Y tenías que llevar a la Delegación de Información y Turismo el guión el día anterior para que te lo registraran, porque no podías decir ni achís que no estuviera supervisado por la Delegación de Información y Turismo, que en ese momento llevaba Fraga Iribarne. Pues yo me salí un poco del papel, me despidieron. No había, además, en el primer Consejo de Ministros que el rey Juan Carlos, en funciones como jefe de Estado, hubo un problema con el propietario de la emisora en aquel momento, y total, pues mira, no me despidió, y los compañeros dicen, oye, ¿qué hacemos? Digo, ¿hacemos una huelga? Pues hacemos una huelga. Y estuvimos... me acuerdo que fue precisamente un periódico de Tenerife, el periódico El Día, quien sacó en primera página una foto mía diciendo la primera huelga que hay de profesionales. Bueno, en aquel momento, fíjate, en el año 73, Franco estaba un poco pechucho ya. Y no me arrepiento. Ni nuestros compañeros tampoco, que todos la apoyaron, dicho sea de paso. Lali, muchas gracias por haber estrenado esta sección de Pionera, habernos acompañado, habernos contado tu historia, y que para nosotros es un gusto. Y gracias
yo creo que de parte de todas las mujeres, por haber abierto camino, sobre todo en este campo, también en el medio de comunicación. Para mí ha sido un placer y sobre todo desearles muchísima suerte y que esta sección sea también esa ventana para muchísimas mujeres que están silenciadas y que han aportado siempre algo a la sociedad, sobre todo a la sociedad canaria, Gracias. ya que estamos donde Y estamos. de ello se va a encargar Ana Monzón, porque volveremos con más pioneras. Que Con más además, mujeres. Sí, sí, y además que muchísima suerte, Ana. Gracias, Lali, Saludos. gracias. Bueno, y nosotros continuamos, como saben, en la frontera de Ucrania con Rumanía está nuestro compañero Vikram, y él ha sido testigo de muchas historias personales. ¿Saben dónde? En la estación de Bucarest, lugar desde el que parten miles de refugiados. Es duro ver a la gente que está sufriendo y que soy una persona súper empática, me cuesta mucho todo esto. ¿Cómo estás notando a los niños? Pues como que no entienden mucho la situación, también muy vergonzosos. I'm from the swimming and now that is zero. Our city, it's not city. This is rocket. Только. And now where are you going? At Vienna. That is chance for me and for my father. I cry every day. Seguimos en directo en este primer programa de Ponte al Día, donde también vamos a tener tiempo para el análisis y el estudio de esas opiniones con analistas y con expertos para abordar, en este caso, la situación en Ucrania cuando se cumple un mes de la invasión rusa. Contamos en nuestra mesa de expertos con Olesa Lilak, que es presidenta de la Asociación Ucrano-Hispánica. Buenas tardes. Buenas tardes. Con José Abus Tarbus, que es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Hola, muy buenas tardes. También de la Universidad de La Laguna, en este caso, doctora en Filosofía del Derecho y politóloga Raquel Pérez Brito. Hola. Y Jonathan Márquez, economista. Bienvenidos a los cuatro. Y como les decía, uno de los ejes de este primer programa de Ponte al Día es ese primer mes del conflicto entre Rusia y Ucrania. 30 días en los que se han ido sucediendo distintos hechos que les vamos a desgranar a continuación. El 24 de febrero comenzaba lo que Putin denomina Operación Militar Especial. A ojos del resto de Europa, el inicio del conflicto armado. Las tropas rusas entran en territorio ucraniano con varios objetivos claros: tomar las ciudades de Kiev, Kharkiv y la planta nuclear de Chernóbil. El gobierno de Volodymyr Zelensky activa una militarización general del país para hacer frente al ataque. La respuesta de la comunidad internacional se traduce en la imposición de sanciones a Rusia en el ámbito financiero, como la expulsión de varios bancos rusos del sistema internacional de transferencias SWIFT o la prohibición de importaciones de petróleo, gas natural o carbón, especialmente por parte de Estados Unidos. Las fuerzas rusas atacan masivamente la ciudad de Mariupol. Uno de los primeros ataques, ese ataque continúa, pero uno de los primeros ataques fue a ese hospital materno-infantil, calificado de hecho por Ucrania como un genocidio. Se trata además de una ciudad clave, es un puerto estratégico del mar de Azov. Rusia incluso pide a Ucrania la entrega, la rendición de la ciudad. Otro de los grandes ataques a lo largo de este mes tenía lugar en otro espacio clave, la central nuclear de Zaporilla. Mientras tanto, Putin aprovechaba para darse un multitudinario baño de masas en un estadio de Moscú ante más de 80.000 personas. Un acto para vanagloriarse y defender la invasión de Ucrania ante la agresión que, a su juicio, ejerce el gobierno de Zelensky en las regiones del este del país de mayoría prorrusa. Además, en este mes hemos descubierto una nueva figura política que hasta ahora desconocíamos, la del presidente ucraniano. Ha permanecido en su país, con su ejército, con su pueblo, y no ha dejado de lanzar mensajes a la comunidad internacional en busca de apoyo ante la invasión. Es un perfil que ha captado la atención por su cercanía, su tono y su destreza a la hora de comunicar sus mensajes. Estos son los datos, los hechos y estas son las imágenes.
Bueno, esas eran las imágenes no solo en la zona de conflicto, sino también la respuesta de la comunidad internacional con esas manifestaciones en distintas ciudades de nuestro país. Olesia, viendo esas imágenes que acabamos de ver, ¿cómo te sientes? Entiendo que tienes familiares, conocidos allí en Ucrania. Cuéntanos un poco, bueno, pues la reacción a todo esto. Contarles antes que nada que vivimos un mes con continuo dolor. Viendo estas imágenes es muy emocionante, como ustedes comprenderán. Vivir eso día a día, ¿qué es lo que sentimos? Imagínense qué es lo que podemos sentir. Dolor. Dolor, la rabia, la esperanza que todo esto termine mañana, pero la guerra no termina, la guerra continúa. Vivimos aquí en ese archipiélago más de 1000 ucranianos, más de 1000, estamos contando más o menos, ¿no? Los datos son diferentes, pero más o menos más de 1000 ucranianos residentes en el archipiélago. Cada uno de ellos tiene sus familiares en Ucrania. Cada uno de ellos ya está recibiendo sus familiares aquí, lo que le cuentan la verdad. Muchas mujeres que llegan aquí llegan ya marcadas por la guerra y esos son testimonios reales. Duermen despertándose escuchando las sirenas. Los niños llegan aquí, no quieren ni hablar, los niños con miedo, los niños lloran, los niños quieren ver a sus padres que han dejado en territorio de Ucrania. Muchos salieron de su casa sin pensar que van a abandonar el país. Y hoy en día no saben ni cuándo van a volver a su propia casa. Hay dibujos de los niños que trajeron aquí donde ponen, tengo un dibujo escrito en rojo, donde ponen ayúdenos, en un color rojo. Están viviendo una situación de mucha incertidumbre, de miedo, de terror y son familias. Tenemos que también pensar que eso nos podría pasar un poco a cualquiera de nosotros. Ellos tenían una vida totalmente normal, lo comentamos al inicio del programa, realizando sus tareas y bueno, pues de la noche a la mañana comenzaba ese horror, ese conflicto. Profesor, ¿la respuesta de la comunidad internacional ha estado a la altura? ¿Está a la altura? ¿Qué movimientos se pueden esperar de cara, bueno, pues a las próximas semanas? Bueno, lo primero es aclarar el término de comunidad internacional, porque por lo general entendemos comunidad internacional básicamente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es decir, el bloque occidental, y la comunidad internacional es mucho más que el bloque occidental. Y en ese sentido encontramos que la respuesta es dispar, porque lo que sería el continente africano, la África subsahariana, Oriente Medio y el Magreb, la zona de Asia, incluidos los países emergentes o los BRIC, como India y China en este caso, mantienen una presunta neutralidad, y América Latina no se ha incorporado tampoco junto con Asia, es decir, lo que llamamos el sur global, ¿verdad?, no tienen una misma respuesta que se tiene en Europa. ¿Por qué? Porque el conflicto está en las puertas de Europa y creo que el conflicto refleja, más allá de Ucrania, refleja una competición entre las grandes potencias en el sistema internacional. Una competición en las, pues las distintas potencias que tiene su repercusión, sus consecuencias en la economía. También aquí en Ponte al Día vamos a analizar pues esas consecuencias, esos efectos que está teniendo el conflicto, en la economía, ya no solo nuestra economía nacional, sino también en la economía canaria, esas consecuencias que Arguiñe y Águila ya se están notando en nuestros bolsillos. Buenos días, Pedro. Vamos a hablar de esas consecuencias y también de las medidas que solicitan las administraciones para paliar sus efectos. La invasión rusa a Ucrania seguirá golpeando los precios en las islas y se encamina a superar el IPC de febrero, que sin los efectos de la guerra ya registrarán un aumento del 6,8%. Y es que los costes energéticos continúan su escalada, contaminando todos los precios. El recibo de la luz se ha multiplicado por 2 y llenar el depósito ya cuesta a los canarios un 40% más.
más. Un incremento que también incide en el transporte de productos hacia las islas, teniendo en cuenta que el 80% de lo que consumimos llega del exterior. Esta tensión también de la presión en los costes energéticos está afectando a todos los sectores. En el de la alimentación ya lo han notado en la cesta de la compra. Sí, la cesta de la compra sí ha subido mucho, se gasta muchísimo en el supermercado. Sí se nota, en general está todo más caro, sí. El pan, lo que está incluso embutido, leche. Hasta en unas albóndigas envasadas, es que subió absolutamente todo. Hasta las cosas de la limpieza han subido. El aceite normal, bueno, hace poco me compré uno, hace 2 días, y me costó 19 con algo, 20 euros, 5 litros. En cuanto al sector turístico, clave en las islas son momentos de incertidumbre ante la posibilidad de que el precio del combustible repercuta sobre el precio de los billetes, pero también existe la posibilidad de que Canarias se convierta en un destino refugio. El sector del taxi y del transporte, por su parte, pide al Gobierno de Canarias que baje el impuesto de la gasolina porque la situación es insostenible. Si no se aprueban medidas para ayudar, el sector se va al paro sí o sí. Y vuelvo a repetir, el sector no quiere hacer una huelga, el sector para porque no puede operar. Para paliar esta situación, Canarias ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez medidas específicas para el transporte, el sector primario y la energía. Por su parte, el Consejo Europeo tiene previsto reunirse esta tarde y mañana para discutir, entre otros asuntos, las opciones que permitan garantizar unos precios de la energía asequibles. Y desde el Gobierno de España garantizan que habrá bajada de la luz, el gas y la gasolina, haya o no consenso en el Consejo Europeo. Ahora bien, Pedro, la pregunta ¿es suficiente esta bajada o se necesitan más medidas? Jonathan, como experto en economía, ¿es suficiente? Buenos días. Todas las medidas que se tomen en el ámbito para rebajar el precio de la energía, de las materias primas, del transporte, son bienvenidas. Yo creo que hace falta más que estas medidas, hace falta más que una reducción de impuestos. Una reducción de impuestos es una medida más de la reducción para reducir los costes, el aumento de los precios que estamos teniendo, como puede ser unas ayudas directas, es decir, ya lo hemos vivido en la pandemia, en la crisis sanitaria, esa política fiscal, esas políticas de gasto de la Unión Europea y de los países que han ido directamente al bolsillo de los consumidores y de las empresas para mantener el empleo y mantener los precios. Creo que debería ir por ahí también la solución a esta nueva crisis derivada del aumento de los precios. Faltan medidas, decisiones que entiendo que se van a ir tomando en las próximas horas, en ello se está, pero también esto puede ser una oportunidad, entiéndase oportunidad como, bueno, una nueva manera de a lo mejor diversificar la economía, por ejemplo, que España aproveche esta situación para impulsar sus renovables y no ser tan dependiente energéticamente. Sí, de hecho en la agenda está para digamos, incrementar las energías renovables en España, en Canarias por supuesto también. Tenemos gran dependencia de la energía del exterior, sobre todo del gas que proveniente en su mayoría de Rusia para la España continental. En este caso nos vemos obligados efectivamente, digamos, a que se está utilizando ahora este término de reindustrializarnos otra vez, es decir, buscar alternativas a no tener que depender tanto de los factores energéticos, sobre todo del exterior. Y aparte, además del sector energético, estamos viendo también cómo el transporte, las mercancías se están viendo, bueno, pues muy afectadas también por el aumento del precio del combustible. De hecho, hoy ya se cumplen 11 jornadas de ese parón en la península. ¿Qué efectos puede tener eso en las islas? Bueno, el efecto puede ser catastrófico. En las islas tenemos una gran dependencia del exterior. Recordemos que bueno, el 85% de nuestra economía es dependiente del exterior, es decir, sector servicios, dentro de esta el turismo. De aquí dependemos del sector servicios y después las economías secundarias como es la industria, la construcción y por supuesto el sector agrícola. Todos dependen de las materias primas que vengan del exterior. Por tanto, los cuellos de botellas que ya se originaron derivados de la pandemia sanitaria, que empezábamos un poco a ver cómo íbamos saliendo ya de este cuello de botella en el sector logístico, ahora además de un parón del transporte
tanto por subidas de precios como por posibles huelgas, puede hacer que en la economía canaria lleguemos a tener ciertos problemas de desabastecimiento, porque no van a llegar todo lo que consumimos. Ya decían antes en el reportaje que aproximadamente el 80% de lo que consumimos en Canarias se trae de fuera de Canarias. Por tanto, si paramos la cadena logística por incrementos de precios o por huelgas del propio sector del transporte, nos vamos a ver abocados a posibles desabastecimientos en el consumo. Bueno, hay que recordar que en Canarias hay bastante almacenaje de todas esas mercancías, que de momento solo es una posibilidad remota. Raquel, en tu caso quería preguntarte la situación de Ucrania. Es un país que evidentemente pues todavía está ligeramente ligado a su pasado soviético, que estaba intentando acercarse un poco más a la Unión Europea, a lo que viene siendo Europa, y ahora llega este conflicto. ¿Es la gota que colma el vaso de sus últimos años de historia? Yo creo que es el comienzo. Yo creo que ahora mismo Ucrania se ha puesto en el mapa, desgraciadamente por una situación conflictiva que yo creo que cuando le hacías la pregunta al profesor, me imagino que te estabas refiriendo a qué es lo que podían haber hecho el resto de organismos internacionales con respecto a... Sí, me refería a que este conflicto entre Rusia y Ucrania no es justo de ahora, sino que ya se remonta a tiempo atrás con ese acercamiento de Ucrania a Europa. Sí, por eso lo comentaba, que yo creo que realmente Ucrania llegó a creer que tenía posibilidades de que la OTAN le ayudara o que incluso la Unión Europea le ayudara. Y esa falta de colaboración o esa falta de expectativas es lo que ha provocado, primero, que lleguemos a este conflicto por ese pasado, porque ya había advertido Rusia cuáles eran las condiciones que había puesto, no a Ucrania, se las había puesto a la OTAN, que esto tiene su gracia, porque ya daba por hecho que Rusia iba a hacer lo que le diera la gana con Ucrania, y eso pasó a principios de enero de este año. Cuando no se llega a ningún acuerdo, lo normal es que Ucrania esperara que le apoyaran de otra forma, que no fuera solo exclusivamente sanciones. Pero yo creo que en este momento sí que hay un punto de inflexión y que Ucrania evidentemente va a salir en esta situación, estará debilitada, pero saldrá reforzada después de que empiece a recuperarse. Pero de la misma manera que Ucrania va a salir reforzada, el resto de países de la Unión Europea, desde mi punto de vista, incluso Rusia, yo creo que tendremos que darnos una nueva pensada de lo que es por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Hay que cambiarlo totalmente. Ahora continuamos con el debate, pero vamos a volver con nuestro compañero, con nuestro enviado especial a esa frontera de Ucrania con Rumanía, con Vikram Jetley, porque continúa siendo testigo de cómo están llegando todas esas personas ahí a Rumanía. Vikram, cuéntanos, descríbenos la situación, cómo llegan, con qué te estás encontrando ahora mismo allí. Un mes después de que estallase el conflicto, hasta aquí, hasta este punto, siguen llegando un montón de refugiados, como pueden ver aquí a mi izquierda. Siguen llegando, la mayoría son mujeres, niños, ancianos, que han llegado aquí abandonando a sus parejas, a sus padres. Para poder hacerlo, han tenido que dejarles allí porque ellos no pueden abandonar su país porque tienen que luchar en la guerra. Una vez aquí, la situación es bastante caótica porque no hay tantos recursos como en otras fronteras, como por ejemplo la de Polonia. Pero gracias a la labor de las ONGs que están aquí, están salvando este campamento de refugiados. Después de dar esas primeras asistencias psicológicas, son derivados por todo el país, como por ejemplo al centro de refugiados improvisado que se han montado en Bucarest, en la estación central de trenes. Allí hemos conocido los duros testimonios de muchos de ellos. La estación de trenes de Gara Nord de Bucarest, donde nos encontramos, se ha transformado en este centro de asilo para los refugiados. Excuse me, can I ask you a few questions? Where did you come from? From the Sumy. You left your family, your houses over there, and how was it? Factory did chemical A, that is ammiac, the disparation. Okay. I don't know, and now that is plus escalation, the catastrophe. And now that is zero. And now where are you going? Vienna.
that is chance for me and for my father. En casetas como estas se están quedando los ucranianos tras varias semanas de odisea. Aquí tienen lo básico necesario para estar unos cuantos días y partir hacia cualquier otro punto de Europa. En una de estas casetas de refugiados está trabajando una voluntaria española. Estamos con Maricruz. Hemos quedado con ella, es de Zaragoza y está aquí aportando su granito de arena. Maricruz, cuéntanos, ¿cuál es tu labor aquí? Pues básicamente llegan camiones aquí, nosotros cogemos las cajas, organizamos un poco la comida en baldas que hay ahí puestas y bueno, nada, pues lo que nos pidan, si nos piden pues una caja de comida, pues se la damos, se la calentamos, un té, un café, pues todo lo que nos pidan y necesiten. ¿Cómo estás viendo a todos los refugiados desde tu perspectiva de voluntaria? La verdad es que yo me esperaba mucho peor a los ucranianos, que llegaran más tristones, más... no sé, más mal. Es duro ver a la gente que está sufriendo y yo que soy una persona súper empática, me cuesta mucho todo esto, pero bueno, ellos agradecen que siempre tengas una sonrisa en la cara y que des lo mejor de ti para ellos. Nico, ya te vemos que estás colocando las bandejas. ¿Qué ha llegado y qué estás haciendo? Pues esto es un camión, un cargamento que llegó hace media hora o así y es el desayuno. ¿Cómo estás notando a los niños? Ellos son, digamos, los más afectados. Pues como que no entienden mucho la situación, también muy vergonzosos, algunos aburridos, otros expectantes a ver qué va a pasar. Estamos con uno de los refugiados que ha llegado desde Odessa. Andrei está aquí con nosotros. Andrei, how did you come here from Odessa? Our city, it's not city. Mariupol, Kharkov, Kiev. War, it's all country. This is rockets. Только boom, boom. Many building, no building. Many people, not people. This is war, this is... I cry every day. Tell us a little bit, how are you going, when are you going? Train, bus, not problem, car. Europa, good, good, happy. Los refugiados ucranianos van a coger estos trenes para ir a distintos puntos de Europa. Algunos irán a España e incluso a Canarias. Magnífico trabajo el de nuestro compañero Picam Jetley, allí en esa frontera con Rumanía. Olesia, estábamos viendo el testimonio, por ejemplo, de ese chico que decía: me da igual en coche, en guagua, en tren, lo único que quiero es salir de aquí e ir a Europa. Y también veíamos, bueno, pues esa masiva respuesta de solidaridad con toda esa gente, ¿verdad? Sí, muy emocionantes estas imágenes y sigo viendo y con mucho dolor, me emocionan. Veo toda esa gente mía que está abandonando su país. La vida de ellos ha cambiado en pocos minutos realmente. Siguen llegando aquí, en Europa, siguen llegando a Canarias. Como sabemos, los hombres no pueden abandonar el país. Salen solo las mujeres salvando la vida de sus hijos. Aquí en Canarias, ahora en cada isla recibe refugiados, ¿no? Y en la mayoría es Gran Canaria y Tenerife. Llegan a diario. Estamos haciendo lo que podemos y la solidaridad que recibimos, la verdad que es enorme. Colaboramos cada día con SEAR, con Cabildo de Gran Canaria, con la delegación del gobierno, con gobierno. Realmente el apoyo que recibimos es enorme. ¿Que tenemos problemas? Sí, claro que lo tenemos. Hay pocas plazas de alojamiento. Hay problemas en cada sentido. O sea, yo como digo, de cada pregunta después surgen 10 preguntas más. Pero por suerte ya hemos empezado a registrar a los refugiados. La Policía Nacional a partir de la semana pasada ya empezó a hacer registro, lo cual nos ayuda mucho porque lo tenemos ya los datos concretos de las personas que están llegando aquí. Y bueno, toda la comunidad canaria
Ayuda muchísimo. Recibo a diario varias llamadas telefónicas, varios correos electrónicos. La gente está dispuesta a disponer a dejar sus propias casas para la gente ucraniana. Les ayudan en todo. La ayuda que recibimos es enorme, lo cual lo agradezco. También quiero decir que estamos juntando, ¿no?, la ayuda humanitaria, lo cual, como ustedes bien sabrán, la distancia, el coste es muy caro, es complicado enviarlo. Pero de cualquier forma, la semana pasada fue el primer coche que ya volvió desde Ucrania. Este domingo sale otro coche desde Gran Canaria. Son gente voluntaria que va hasta la frontera Ucrania y gracias a los contactos que tenemos ahí, tenemos la garantía que todo llega a nuestro país. Dentro de un par de días saldrán 2 camiones grandes desde Gran Canaria a través del Cabildo de Gran Canaria y la Embajada de Ucrania, la que está en Madrid. Eso está muy bien ya coordinado. Van a ir hasta la frontera de Rumanía, lo que estaba viendo yo, las imágenes, claro, donde ahora mismo realmente, donde está todo muy bien coordinado para que todo llegue al punto donde realmente tiene que llegar, que no se pierde por camino. Evidentemente, toda ayuda es poca y los canarios han demostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano. Profesor, durante todos estos días, durante este mes, se ha comentado mucho que esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino es Putin contra Ucrania. Digamos que la decisión ha venido única y exclusivamente, bueno, pues de Putin y de su entorno más cercano, que los rusos evidentemente pues no están a favor de ese conflicto bélico y eso quizás ha confundido, ¿no? Bueno, conviene distinguir entre lo que es la élite del poder que gobierna un país y lo que es el conjunto, el resto de la sociedad, que una parte de esa sociedad puede ser manipulada informativamente, como de hecho lo está haciendo, negando la evidencia de una invasión y una agresión a Ucrania por parte de Rusia, y por tanto, bueno, eso es cierto. Ahora bien, si la pregunta es solo confirmar esto, o por qué Rusia interviene, yo sí que allí me extendería un poquito más, porque creo que se trata de un poder autoritario, pero también un poder revisionista. Revisionista en relaciones internacionales es cuando una potencia que ha fracasado, que ha sido derrotada, no es integrada en el sistema o en el orden mundial posterior y muestra ciertos recelos, cierta desconfianza, quiere formar parte de ese orden y quiere también revertirlo. En ese sentido, la intervención de Rusia en Ucrania no es solo Ucrania, sino es crear una nueva arquitectura de seguridad en Europa, y obviamente lo que busca Rusia era alejar, digamos como hizo Estados Unidos en Irak, alegando el tema de una guerra preventiva. Ha hecho una guerra preventiva que no es justificada en ningún momento, ¿verdad?, para alejar la frontera de la OTAN e incluso renegociar con la OTAN, que es algo que venía demandándose. En cierta medida hay algo de responsabilidad que deberíamos de preguntarnos por parte de las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, por no haberse sentado a negociar y haber integrado a Rusia en ese orden posmundial, por las derivadas de cómo terminó la Guerra Fría. Esto es un tema controvertido, incluso Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN, en un libro que tiene sobre 20 años de relaciones internacionales, plantea la necesidad de no vejar a Rusia, porque se sentían vejados, apartados. En ningún momento esto justifica, en ningún caso, la agresión, esta guerra imperial y de agresión contra Ucrania por parte de Rusia. Es más, creo que por el contrario, Rusia lo que ha hecho ha sido un cálculo errado que ha revitalizado a la OTAN, ha reafirmado a la Unión Europea, ha reafirmado la identidad nacional ucraniana y, es decir, le ha salido el tiro por la culata. Vamos a ver cómo se desenvuelve la guerra a lo largo de esto. Comenzaba usted su intervención hablando de la manipulación de la información, y es que lo cierto que la verdad también ha sido una de las víctimas del conflicto, como en todos los enfrentamientos bélicos. De hecho, el manejo de la información se ha convertido además en una de las armas más peligrosas. Aquí en Ponte al Día vamos a estar muy pendientes de buscar el dato, la cifra exacta, desmentir y buscar la verdad, y eso además lo vamos a hacer gracias, Wendy, a una agencia de verificación. Efectivamente. Me ha gustado mucho esa frase de, al final, la verdad también ha sido víctima de este conflicto. Y vamos a verlo, vamos a basarnos en datos y hechos contrastados para desmontar los bulos y la desinformación que
muchas veces nos llega al móvil y que no estamos seguros de si es real o no. Y para ello contamos con los verificadores de Maldita.es, empresa referente de verificación acreditada por la Unión Europea, que nos van a ayudar a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y si hay un tema en el último mes en el que hemos visto muchísima desinformación, ya lo hemos hablado a día de hoy y que además nos sigue llegando al móvil, es la invasión de Ucrania. Clara Jiménez Cruz, buenas tardes. Muchos bulos sobre Ucrania, sobre Rusia. Muy buenas tardes, Wendy. Muchísimos bulos sobre esa invasión de Rusia a Ucrania. Para que te hagas una idea, en Maldita.es hemos desmentido más de 120 desinformaciones con respecto a esa invasión, y esto está pasando en todo el mundo. Tengo que decirte también que la desinformación y el tipo de desinformación que hemos ido viendo ha ido variando a lo largo de este mes. El mismo 24 de febrero lo primero que vimos fueron muchos vídeos de supuestos ataques de Rusia a Ucrania. Muchos eran reales, muchos los estaban grabando los propios ciudadanos ucranianos y subiéndolos a redes sociales, pero algunos de los que circularon no lo eran. Por ejemplo, ese que estamos viendo en pantalla de unos supuestos ataques con misiles en la noche ucraniana por parte de Rusia, en realidad es un videojuego. Se había colgado unos días antes en YouTube y pertenece a una simulación del videojuego Arma 3. Hay que tener mucho cuidado porque esto de los videojuegos utilizados como si fueran imágenes reales de guerra lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, además hay, como decías, quien los dio por real. Hay también quien ha negado que la guerra esté ocurriendo, nuevamente también con mentiras. Sí, hay quien dice que todo esto de la guerra de Rusia y Ucrania es falso, que no está pasando, que no existen víctimas, que no hay refugiados, que todo es un montaje. Y dirás, ¿en qué se basan para decir esto? Bueno, pues por ejemplo, ha circulado un vídeo, ese que estamos viendo ahí, de el making of de una película. Lo que dicen los desinformadores es que ese es el making of de un supuesto bombardeo sobre personas ucranianas que están corriendo y lo están grabando para colgarlo en redes y decir que son víctimas, pero que en realidad no ha pasado nada. Efectivamente, ese es el making of, sí, de una película, sí, pero de una película rodada en Birmingham en el año 2013. Es una película que se llamaba Invasion Planet Earth y que va de la invasión de extraterrestres al Reino Unido. Evidentemente nada que ver con la guerra de Ucrania, porque las víctimas que estamos viendo en esta guerra, y nos lo contaba antes el compañero en ese gran reportaje, son reales. Lo cierto es que nos la han intentado colar con películas, con videojuegos, pero bueno, me pregunto, Clara, si alguna imagen de las que ha circulado será real. Evidentemente muchas de las imágenes que estamos viendo a lo largo del programa de día de hoy, a lo largo de los informativos de esta cadena, efectivamente son reales. Y otra cosa que estamos viendo son imágenes reales que se grabaron en algún momento, pero que no están relacionadas con la guerra actual entre Rusia y Ucrania, con esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por ejemplo, esas imágenes que estás viendo ahí de mujeres ucranianas que se despiden de sus maridos que van a la guerra han circulado muchísimo en todas las redes sociales a lo largo de todo el mundo, diciendo que son de este conflicto actual del año 2022, pero no. Son imágenes reales sacadas de un documental, pero es un documental anterior del año 2013 de la guerra del Donbass. También nos la intentan colar con imágenes antiguas, Wendy. Bueno, y si hay alguien que ha sido víctima desde el primer momento es Zelensky, presidente de Ucrania, que ha estado en el foco de esa desinformación desde que comenzó este conflicto. Desde la noche del 24 de febrero había intereses en decir que Zelensky había abandonado a los suyos, que había huido del país, incluso que había sido asesinado, que estaba fuera de juego. Básicamente, él ha salido durante todos estos días a desmentir que no era verdad. Ha hecho un montón de entrevistas con medios internacionales desde Kiev. Hemos visto cómo en sus redes sociales se ha grabado muchos vídeos desde Kiev. Y la desinformación ha tenido que tomar la delantera, dar otra vuelta de tuerca. Le han creado a Zelensky lo que se conoce como un deepfake, una imagen manipulada digitalmente para que parezca que el presidente dice una cosa que en realidad no ha dicho nunca. Es ese vídeo que estáis viendo ahí en el que supuestamente Zelensky le pide a los soldados ucranianos que depongan las armas, que se rindan, que se entreguen a Rusia. Evidentemente Zelensky no ha dicho esto en ningún momento, ha manipulado su voz y su imagen para que parezca que lo decía. No es el mejor deepfake que hemos visto a lo largo de estos años en Maldita, pero es que además el propio Zelensky, según salió publicado, salió a grabarse un vídeo y decir que no, que ellos seguían en Kiev defendiendo a Ucrania, su tierra y a sus familias. Clara Jiménez, gracias por desmontar todos estos bulos.
volveremos contigo nuevamente porque cada semana vamos a seguir desmontando todas estas mentiras. Y yo quiero aprovechar esta conexión, recogerla y lanzarla a nuestros expertos, Pedro, si te parece, para preguntarles si han dudado de alguna de estas imágenes del conflicto, de si son verdaderas o no, que imagino que nos ha pasado a todos. Así, Raquel, te veía bastante sorprendida. Sí, bueno, es que estamos en el siglo XXI, en el siglo de la información y del conocimiento, en lo bueno y en lo malo. Y está claro que las guerras también se ganan con los informativos y con las noticias y con los bulos y con las redes sociales, porque si estuviéramos en un país, si Rusia fuese un país democrático y estuviera viendo lo que está viendo, lo normal es que la población tenga un límite admitido, ¿no? De hasta aquí podemos llegar. Si estuvieras viendo que no se están respetando los derechos humanos, que se estén produciendo genocidio y estuviesen seguros de que eso es verdad, probablemente Putin podría salir del gobierno. Y en este juego de qué informaciones damos y qué informaciones no damos, qué es lo que nos creemos y qué es lo que no nos creemos, pues bueno, pues también se paran y se frenan las guerras y acaban y se derrocan gobiernos. Se ha convertido en un arma también bastante peligrosa en los conflictos. Para terminar ya esta mesa de debate en este primer Ponte al Día, Jonathan, un titular bastante breve de lo que nos puede esperar de forma económica a partir de ahora, si el conflicto se mantiene. Bueno, la consecuencia directa va a ser vamos a mantener los incrementos de precios. Salió, lo decían antes al principio del programa, hasta un 7% del IPC en febrero. Rozaremos el doble dígito del IPC. Esto quiere decir que las cosas costarán más, que el precio del transporte será más caro, que traer productos a Canarias será más caro. El problema que nos enfrentamos en la economía española y canaria puede ser que esto frene nuestro crecimiento económico y llegar a ese tan temida concepto económico que se llama la estanflación, en el que, bueno, no estamos ahí, todavía no estamos rozando ni tan siquiera esa situación, pero bueno, miramos hacia el futuro con preocupación en el que esta escalada de precios, esta escalada de problemas de transporte logístico pueda llevar a un freno en nuestra economía tan dependiente del exterior, del sector servicios, del turismo, en el que los países emisores, es decir, nuestros turistas, pues decidan no venir por incremento de precios o simplemente porque la situación no es estable ahora mismo. Eso evidentemente va a repercutir directamente en nuestra economía, por tanto, preocupación por lo que va a venir, aunque esperanzados de que esta situación acabe cuanto antes. Vuelvo al profesor Abur Tagbush. Digamos que este conflicto también ha puesto, bueno, pues un poco de manifiesto pues esa nostalgia soviética, lo comentaba usted antes, de esa nostalgia de tiempos pasados, de una mayor seguridad, de un mayor protagonismo de Rusia, ¿no? ¿A qué punto tendríamos que llegar para que este conflicto se solucione y, bueno, pues se pueda ser conveniente para ambas partes? A ver, sobre la primera parte de la pregunta, efectivamente, esa potencia revisionista y autocrática que representa Putin quiere de alguna manera ver reconocido y reafirmada la condición de gran potencia después de la disolución de la Unión Soviética, que Putin consideró como el mayor fracaso del siglo XX, no tuvo en cuenta ni siquiera las dos Segundas Guerras Mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente es lo que busca, ¿no? Esa reafirmación. En cuanto a lo que hay que hacer, creo que lo fundamental, lo más inmediato por razones humanas, materiales, económicas y políticas, es parar la guerra. ¿Cómo? Nadie tiene una varita mágica, pero es importante parar la guerra porque cada momento que se prolonga la guerra es un incremento no solo del sufrimiento, sino también del riesgo de que la guerra se desborde y termine siendo una guerra en el ámbito europeo, incluso una confrontación mundial e incluso el empleo de armas nucleares. Y esto no lo digo en un tono alarmista, me remito a las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace 2 semanas, cuando decía que una guerra nuclear era algo inimaginable, pero que ahora entraba dentro de lo posible. O sea, ¿ese riesgo existe de que tengamos un conflicto de ese tipo en Europa? Claro, a medida que se prolonga la guerra, puede ocurrir una cosa, que la guerra se estanque y que efectivamente lo que se busque es desangrar, erosionar el poder de Rusia, pero también se asume el riesgo cada día de que la guerra se pueda desbordar, que cualquier incidente o cualquier malinterpretación provoque un conflicto más allá de la frontera. Y de hecho es lo que la OTAN quiere contener, es lo que en Ucrania se pide, la exclusión aérea o una intervención mayor,
pero la OTAN no lo hace porque nos haría cobeligerante y por tanto estaríamos en un conflicto de una escala mucho mayor, que sería peor que lo que está pasando ahora. Con peores consecuencias. Olesia, ¿considerabas que esto iba a durar tanto? ¿Este conflicto? Sinceramente no, pero les voy a decir una cosa. Viendo la personalidad de Putin, lo veo un poco complicado que esto se dé tan rápido de un día para otro. Porque no es un señor que baja la cabeza y que reconoce todo el daño y todo el horror que hizo a un país libre, europeo, sin querer tener ninguna guerra. Yo espero que esto termine lo antes posible, ¿no? Pero tendrán que intervenir varias ayudas más para decir... Tú no sé si tienes contacto directo con familiares, con amigos que están allí. ¿Qué es lo que te cuentan concretamente? Claro, tengo mis familiares directos ahí y no creen que esto se dé tan rápido. O también piensan que puede ser alguna situación de, digamos que la guerra, que esa situación pare un periodo y la Rusia aprovecha esta situación de paz para intervenir otra vez, o sea, que dan el giro de la situación completamente. Porque lo mismo que había pasado un par de días antes, cuando Rusia retiró las Fuerzas Armadas desde la frontera de Ucrania, ¿no? Que yo personalmente estaba muy tranquila, que no iba a pasar nada. Sin embargo, 2 días más tarde recibí la llamada desde Ucrania que empezó la guerra, que estalló la guerra. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber participado en esta primera mesa del primer programa de Ponte al Día. Seguiremos muy pendientes de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en Ucrania y fuera de nuestras fronteras, pero cuando quedan pocos minutos para que acabe el programa, vamos a nuestro punto de redacción con María Muñoz. María, adelante. Muy buenas tardes, Pedro. Pues efectivamente estamos muy pendientes de esa reunión que mantiene el gobierno con transportistas, y es que hay aproximadamente una docena de asociaciones de transportistas y lo que quieren es buscar todos un acuerdo, un consenso. No obstante, hoy también ha hablado la plataforma de transportistas y dice que no va a desconvocar esa huelga, ese paro, porque los camioneros y conductores de base no están representados en esa reunión. Por otro lado, aquí en Canarias, las flotas pesqueras no han parado, siguen faenando, de hecho están en plena campaña de atún, pero eso sí, advierten que si no se soluciona el aumento del combustible, no les va a quedar más remedio que parar. Esa era la última hora y ahora queremos conocer la previsión del tiempo para las próximas horas a nuestro hombre, Adrián. Hola Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Bueno, pues la verdad es que la situación se presenta, como decimos, bastante estable de cara a estas próximas horas, aunque ya les venimos anunciando aquí en Tiempo al Tiempo durante toda la mañana que esto va a cambiar de cara al fin de semana, sobre todo hacia el domingo. De momento empezamos por las islas occidentales, por allí el sábado será el día más estable, y ahora digo bien, islas occidentales, que antes tuve un lapsus. Vamos para allá, a ver cómo tenemos el cielo este próximo fin de semana y concretamente, como decimos, este próximo sábado. Es verdad que al final del día en La Palma empezarán a aumentar las nubes, son esos tonos más grisáceos que ven, pero en el resto, como ven, domina el ambiente amarillento. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener muy poca nubosidad. Por ejemplo, en Tenerife un 30%, prácticamente no tendremos nubes en el Hierro, tampoco las tendremos en La Gomera, y sí que al final del día, como decimos, un poquito más densa, en torno al 40% esa nubosidad en la isla de La Palma. De hecho, es muy probable que el sábado acabe lloviendo al final del día por allí y que hablemos también de fuertes rachas de viento. Veremos todos estos detalles. Islas orientales, al margen de momento el sábado de esa situación, al margen de esa borrasca que venimos anunciando para el domingo, un día de cielos despejados, no tendremos nubes en Gran Canaria, no tendremos nubes tampoco en Fuerteventura, algo de nubosidad por el viento de norte en Lanzarote, pero también en esa zona, desde luego, sin riesgo de lluvia. Por lo tanto, disfruten del sábado, se lo traslado a ustedes, Wendy, Pedro, hasta las 6 de la tarde, porque a partir de ahí el cambio de tiempo ya está prácticamente confirmado. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias, última hora del tiempo, la última hora desde redacción. Qué mejor que esta información para terminar ya nuestro primer programa de hoy. Pues sí, se ha pasado un poquito rápido. Pero nada, volvemos mañana a las 11 de la mañana aquí en directo en Televisión Canaria. Ponte al Día. Que pasen buena tarde. Que sean felices.
Cuando uno abre la ventana parece que le cambia la cabeza a uno, ¿eh? Claro,